Buenas noches, mi nombre es Danielcia Núñez, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El tema que vamos a tratar esta noche es acerca del propósito de Dios. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría para entender su palabra. Padre amado, vinimos ante ti para dar gracias por permitirnos llevar tu palabra y danos la sabiduría y el entendimiento para poder ponerla en prácticas en nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El estudio de hoy está basado en el versículo 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. La madurez en la vida del cristiano es una meta del Padre para el creyente. Él no espera que nos estanquemos, porque caer en ese estado nos expone a permanecer atascado. El crecimiento espiritual no es opcional, es imperativo. Es lo que espera Dios de cada uno. Y es posible que se produzca tal avance siempre y cuando estemos asidos firmemente de la mano del Señor Jesucristo. Es en Cristo y por Cristo que crecemos. Es importante que usted crezca, así estará cumpliendo uno de los propósitos del Creador para su vida. No olvide que no hay razón para volver atrás, ni para seguir atados por el pecado. Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Dios tiene un propósito para todo el mundo. Éxodo 9:16. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón pensó equivocadamente que estaba en control. Sin embargo, Dios lo puso en el lugar de ser un líder egipcio para su propósito. Dios tiene un propósito para todo el mundo, incluyendo para aquellos que no resisten. Dios recibirá la gloria, no importa quién sea la persona, porque Él es el dador de propósito en la vida, ya sea que vengan para Él o no. Job 42:2 dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Una vez que Dios ha establecido su propósito para nuestras vidas, nadie puede cambiarlos. Cuando Dios ha cerrado la puerta, ningún hombre puede abrirla. Y la puerta que Dios abre, nadie puede cerrar. La gente se desgasta en los esfuerzos de hacer mal en contra de los creyentes. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. Los demás pueden tomar coraje al saber que Él está trabajando a nuestro favor, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Proverbios 19:21 dice: Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. La vida de los hombres y las mujeres no son más que un vapor. Sin embargo, los propósitos de Dios se pueden cumplir en varias generaciones. Podemos hacer nuestros planes y verlos consumados, pero si no oramos y buscamos de Dios en ese sentido, podríamos encontrarnos a la deriva en un océano de problemas sin dirección. Cada plan debe comenzar y terminar
en la mente de Dios primero. Proverbios 25 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Toda persona está hecha a imagen de Dios. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y llamado que podemos descubrir o completamente perder. La influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos da una idea de sus propósitos para nosotros. Nos encontramos en paz y con coraje cuando sentimos la confirmación del Espíritu de que estamos en el lugar correcto, en el momento adecuado de nuestro llamado. Filipenses 2, 12, 13 dice: por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria al Señor. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo, una nueva escuela, un matrimonio, y no encajar con los propósitos de Dios. Por eso, toma la sabiduría para esperar en la paz de Dios, antes de tomar decisiones presuntuosas que pueden tener consecuencias para toda la vida. Hay gran alegría en el descubrir su propósito, cuando confiamos en Él y no en nuestros sentimientos o las presiones de otras personas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios, sobre todo cuando solo sentimos el dolor y la pena. Muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestra dificultad, pero para nuestro bien. Sin embargo, si practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz por aceptar esta verdad en medio de las tormentas. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino seguir el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de que los tiempos de los siglos. La salvación es solo el comienzo para los cristianos. Fuimos salvos para las buenas obras en el nombre de Jesús. La promesa de la eternidad y vivir libres de la esclavitud del pecado es un maravilloso don de la salvación. Estas bendiciones prometidas nos liberan hasta para entender los propósitos de Dios. Necesitamos comenzar nuestras mañanas con una oración pidiendo a Dios que nos revele sus propósitos para ese día. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no. Nos asaltan las dudas y temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de sus propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, podemos superar esto constantemente leyendo y estudiando su palabra para que nuestra fe sea más fuerte cada día. A medida que aprendemos de Dios y oramos a Él con seguridad, seremos más valientes para lograr sus grandes propósitos en su nombre y para su gloria. Amén. Declara por qué existes. Capta el corazón de por qué estás en esta tierra y por qué Jesús
murió por ti. Define tu vida, no en términos de lo que tú piensas, sino de lo que Dios piensa. Ancla tu vida en el carácter, la llamada de Dios. Aclara los aspectos no negociables. Identifica lo que nunca cambia de lo que eres, independientemente de las circunstancias. Concéntrate más en ser que en hacer. Tu propósito aclara quién es la persona que Dios te ha formado para hacer entender quién te ha hecho. El propósito de mi vida es conocer a Dios y escuchar su voz para poder vivir una vida de servicio y obediencia. Entonces seré una persona definida por Dios y una presencia no ansiosa en cada situación. Existo para vivir en auténtica intimidad con Jesús y dejar que Él moldee mi vida de tal manera que los creyentes se sientan alentados y los no creyentes se sientan motivados a unirse a mí en el camino del verdadero cristiano. Según la Biblia, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y su propósito para nosotros es que vivamos en comunión con Él y reflejemos su carácter en todo lo que hacemos. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos amar, servir y glorificarnos de todo corazón. En Juan 15:8, Jesús dice: en esto consiste mi Padre, glorificado en que deis mucho fruto, y en esto demostréis ser mis discípulos. Así podemos ver que nuestro propósito principal es glorificar a Dios mediante nuestras oraciones y nuestras vidas. Es como dice Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor se cumplirá. Este versículo nos muestra que aunque el hombre pueda tener muchos planes en su corazón, al final solo el propósito de Dios se cumplirá. Esto nos enseña que podemos confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso es tan importante orar antes de tomar cualquier decisión. Dios tiene un propósito para nuestros hijos e hijas y ese propósito nos hace más semejante a Él, aunque a veces nos cueste comprenderlo. Lo cierto es que todo lo que Él hace es para nuestro bien y Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, incluso si a veces eso significa permitir que pasemos por momentos difíciles. En Jeremías 29:11, Dios nos promete que tiene un plan para nosotros. Es un plan para darnos un futuro y una esperanza. Este plan es perfecto. Y aunque a veces parezca que nuestras vidas no están saliendo como queremos, podemos tener la seguridad de que Dios sabe lo que está haciendo. Confiar en Él nos llevará a la vida que Él tiene para nosotros, una vida llena de alegría, propósito y significado. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Esto significa que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, y Él cuidará de todo lo demás. Amén. Buscar a Dios
y hacer su voluntad. Es el propósito de Dios para nosotros. Y cuando lo hacemos podemos estar seguros de que estamos siguiendo el plan perfecto que Él tiene para nosotros. En Juan 3:16 leemos que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Jesús fue perfecto, pero aún así tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Esto nos muestra el enorme amor de Dios por nosotros y también nos da una idea de lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas. Él nos ama tanto que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y ese es el propósito que Él tiene para nosotros, que vivamos para siempre con Él. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Jesús les dijo a sus discípulos para que supieran que no fue un accidente que ellos formaran parte de su vida. Él los había elegido a ellos de una manera específica para que llevaran su mensaje al mundo y dieran frutos. Jesús también les prometió que cualquier cosa que pidieran en su nombre, el Padre se lo concedería. Gloria al Señor. Hoy, por el sacrificio de Jesús, el pan vivo que descendió del cielo, Juan 6:51, Dios te anima a ir hacia adelante. Él te concede su favor y su bendición y te anima a que sigas avanzando, a que vayas hacia adelante y tengas éxito en todos sus propósitos para tu vida, para gloria de su nombre. Cree que Dios te llama según su propósito. Su propósito es eterno, pero se manifiesta en lo temporal, aquí y ahora. Él desea guiarte, consolarte, dirigirte y usar tu vida conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:11-12. Los designios de Dios para ti son buenos. De hecho, la palabra designio guarda una similitud con la palabra diseño. Imagina por un momento que Dios, como un perfecto artista, hubiese bosquejado y diseñado por adelantado sus planes para ti. Él está pintando el cuadro de tu vida y te puedo asegurar que el resultado final será magnífico. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperéis. Muchas veces no podemos concebir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Confundimos a veces la voluntad de Dios para nuestras vidas con nuestra necesidad de realización personal. Lo cierto es que todo el mundo busca una o más razones para vivir y para estar aquí, pero los cristianos sabemos que nuestra vida no termina con la muerte, que somos salvos por gracia y por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso, por lo que Dios ha preparado la eternidad para nosotros y por lo que su propósito no se limita a nuestras fuerzas físicas. Si nos fijamos en las Escrituras, vemos que el propósito de Dios no está limitado por el tiempo de nuestra vida en la tierra. En Mateo 25:23 leemos en la parábola de los talentos que el Señor le dice a su siervo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu Señor. Esto nos da a entender que el propósito de Dios para nosotros no es una cosa que solamente dure mientras estemos en este mundo. Más bien, debemos pensar que Él nos ha dado ahora unas responsabilidades, pero que si somos fieles en la eternidad nos dará otras, quizás en base a lo que aprendimos y a nuestra fidelidad. Cuando intentamos llenar nuestras vidas con cosas ajenas al propósito de Dios, nos damos cuenta de que no producen el fruto deseado. El objetivo de la vida no puede ser ganar dinero, acumular posiciones, sumar placeres o cualquier otra cosa de carácter temporal, porque nos damos cuenta de que estas cosas no tienen valor por sí mismas. Todo lo que tenemos y disfrutamos en esta tierra no es nuestro, es por gracia, de la misma manera en la que Dios nos la ha dado en algún momento, no las puede quitar. Como ocurre también en la parábola de los talentos, los siervos devuelven al Señor no solo los talentos que han ganado, sino también lo que Él le había dado en un principio. Todo lo que hemos recibido debemos usarlo para la gloria de Él, que nos lo ha entregado. De gracias recibisteis, dad de gracias. Mateo 10:8. En la parábola de los talentos, los siervos no son dueños de los talentos que han recibido, sino tan solo los administradores. Deben utilizarlos y tratar de aumentarlos, pero sabiendo que no son suyos y que los tienen que devolver al Señor para el que trabajan. Es por eso por lo que Dios no admite que cojamos nuestros talentos y lo escondamos en tierra, porque si Él nos lo ha dado, es para utilizarlo, pero el esconderlo en tierra por miedo a perderlo, no estamos obrando por fe, no estamos compartiéndolo con los demás, estamos guardándolo de manera egoísta, solo para nosotros. Hemos visto que el propósito de Dios para tu vida va mucho más allá de lo que el mundo entiende como realización personal. El propósito de Dios es mucho más que una carrera profesional, una aspiración económica o una posición de reconocimiento a los ojos de este mundo. De otro modo, tendremos que pensar que las personas que no logran fama, dinero o posiciones no han logrado desarrollar el propósito de Dios en sus vidas, pero no es así. La Biblia nos habla del propósito de Dios para el hombre en términos de glorificar a Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12. Podemos vivir para alabanza de la gloria de Dios de muchas formas, pero lo primero que hay que tener claro es que el propósito de Dios en mí no consiste en que yo sea el protagonista, sino en que Dios reciba la alabanza. Por tanto, puede darse el caso de que las personas no consigan grandes logros a nivel humano, pero sí se haya cumplido el propósito de Dios para ellos y que personas que han alcanzado grandes logros a nivel humano, en cambio, hayan vivido de espalda a la voluntad de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos llevará una y otra vez a que le rindamos todo, a que seamos conscientes de que no se trata de nosotros, sino de Él. Él es el Señor de los talentos y Él es el que los ha dado para que los utilicemos para Él, no para nosotros. Amén, gloria al Señor. El propósito no se busca,
este se revela al estar en Cristo. Creo firmemente en que los seres humanos fuimos creados con un propósito divino que es individual y a la vez colectivo. Es decir, todos con el mismo objetivo y a su vez con la peculiaridad de cada individuo, del cómo llevar a cabo que las personas conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Por lo cual el propósito de Dios en nuestra vida siempre tiene estos dos ingredientes: el de glorificar a Dios y el añadir valor al prójimo. Creo también que el corazón de nosotros, los seres humanos, el espíritu, el hombre interior hecho a la imagen y semejanza de Dios, busca y anhela llevar a cabo el propósito que Dios le diseñó para cada uno de nosotros. Pero las distracciones de la vida que afectan el alma, mente, emociones y voluntad y al cuerpo, parte física de nuestro ser con el cual interactuamos en este mundo y que tiende a lo pecaminoso. Muchas veces se lo impide y la mayoría de las personas quedan varados en una isla lejana, kilómetros de distancia de su propósito. Estoy convencida que las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida es por dos razones. Ponen a Dios en primer lugar en su vida y hacen de ese propósito su sueño. También creo firmemente que las dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito divino y no logran cumplirlo es por estas dos razones. A. La mayoría no saben que su vida tiene un propósito. Y B. Otros no saben cómo llevarlo a cabo o cómo descubrirlo. En ambos casos, las distracciones son tan fuertes que el diablo logra engañar a las personas al nivel el cual engañó a Adán y a Eva. Es decir, usa toda su astucia en la cual engaña y envuelve la mente de las personas y las proyecta hacia una falacia de la vida, llevando cautivo el cuerpo a cumplir la obediencia de su mente, a cumplir ese placer efímero. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente, diablo, era astuta y que logró envolver la mente de Eva con esas palabras. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo le tiró el anzuelo a Eva, la cual se vio proyectada en su mente, interpretando el papel de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Lo estás comprendiendo? La labor principal del diablo es alejarte del propósito para el cual fuiste creado, y para ello él aplica toda la astucia para que no llegues a conocer el propósito de Dios en tu vida. El diablo tiró un anzuelo a la mente de Eva y ella se vio por un momento en el papel de Dios, y cuando ese pensamiento de codicia captó su mente, su cuerpo fue arrastrado por el placer que su mente le proyectó. El diablo quiere alejarte y distraerte del propósito de Dios en su vida, ya que si lo llegas a conocer, este propósito de Dios te apuntará hacia Jesús, quien te dará más de 1.000.000 de razones del por qué tú eres importante, y te dirá que Él te hizo especialmente para cumplir con excelencia la razón de tu existencia. Una vez que conozca esto, tu existencia cobrará sentido y te darás cuenta que hay mucho, pero mucho más
que vivir por vivir. Amén. Ahora, todas las personas tienen que saber que fueron creados con un propósito y que ese propósito empieza en Jesús. Es decir, no se puede hacer un propósito de Dios sin Cristo. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón y al caminar a la luz de su palabra, Dios empieza a revelarnos ese propósito a través de su Espíritu Santo. Tu vida no carece de propósito, solo estás desenfocado y necesitas reconocer que ese propósito para tu vida se encuentra en Jesús. Tú tienes un propósito divino, la palabra de Dios lo dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29:11. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos traer tu palabra a esta nuestra casa de oración, para que nuestras hermanas la pongan en práctica en sus vidas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.